Existe un lugar donde la ley se convierte en espectáculo y la justicia se vende al peso en horario de máxima audiencia. Allí se erige un nombre que provoca escalofríos en unos y admiración ciega en otros: Teresa Boyes Hernández. Pero no te equivoques, lo que vas a escuchar hoy no es la historia de una abogada. Es la historia de un fenómeno sociológico, de una depredadora del escenario que entendió antes que nadie las reglas del juego sucio de la fama. Su trayectoria no puede leerse únicamente a través de las sentencias ganadas o perdidas en los fríos tribunales de justicia. Eso sería demasiado simple, demasiado aburrido para alguien como ella, cuya ambición trascendía lo meramente legal. Su verdadera carrera, la que realmente importa y la que la ha elevado al Olimpo de los personajes mediáticos, se ha litigado en un tribunal mucho más despiadado y volátil: el Tribunal de la Opinión Pública. Allí no hay jueces imparciales, solo hay una masa hambrienta de escándalo, esperando ser alimentada. Teresa ha sido la maestra de ceremonias durante 3 décadas, alimentando esa bestia con las miserias de los ricos y famosos, transformando cada pleito en un capítulo de una serie televisiva. La prensa la bautizó como la abogada de los famosos, y ella abrazó ese título como si fuera una corona de espinas doradas, forjando su leyenda día a día. Ha personificado la evolución de la justicia en la era del infoentretenimiento en España, un país que adora el drama tanto como el fútbol. Pero, ¿quién es realmente esta mujer? ¿Qué se esconde detrás de la fachada de hierro y el maquillaje perfecto que vemos en cada aparición pública? Para entender al monstruo mediático, tenemos que viajar al pasado, a los orígenes de una obsesión que la consumiría por completo. Hoy vamos a desentrañar las capas de su biografía, desde sus aspiraciones juveniles hasta su consagración en la alta sociedad internacional, un camino plagado de controversias y triunfos. Vamos a pasar por las controversias ideológicas, los escándalos sexuales sufridos en carne propia y las crisis de salud mental que casi acaban con su carrera y con su vida. Porque la relevancia de Teresa Boyes Hernández trasciende las paredes de su bufete. Ella representa un arco argumental televisivo en sí misma. Su capacidad para transitar entre la defensa técnica en la Audiencia Nacional y la polémica en programas de máxima audiencia revela una estrategia profesional híbrida y fascinante. Para ella, el litigio es un espectáculo y el plató un estrado donde se juzga la verdad. Para comprender cómo opera la mente de Teresa en este entorno mediático tan hostil, es imperativo, es absolutamente vital que examinemos sus orígenes vocacionales con una lupa de aumento. Tienes que entender que su juventud no fue la de una chica normal que soñaba con una vida tranquila y predecible. Según sus propias confesiones, esas que hace cuando mira atrás, con la perspectiva que da el tiempo, su juventud estuvo marcada por una duda existencial desgarradora. Una lucha interna entre 3 disciplinas que parecen dispares, pero que en su cabeza formaban un cóctel explosivo. Imagínate a una joven Teresa debatiéndose entre 3 caminos que la llamaban con la misma intensidad. Por un lado, el periodismo, con la necesidad de contar historias, de destapar verdades, de tener el control absoluto de la narrativa, de ser la voz que informaba. Por otro lado, el arte dramático, el deseo incontrolable de ser el centro de atención, de interpretar un papel, de recibir el aplauso y la adoración del público, de vivir la emoción del escenario. Y finalmente, el derecho, el poder de la ley, la autoridad innegable, la capacidad de decidir quién es culpable y quién es inocente, de dictar sentencias que cambiaban vidas. Esta tricotomía, esta guerra a 3 bandas en su alma, no se resolvió eligiendo una y descartando las otras, como haría la mayoría de los mortales. No, Teresa hizo algo mucho más inteligente y peligroso. Las fusionó, creando una amalgama única. La elección de la abogacía no fue una renuncia a sus sueños de actriz o periodista. Al contrario, integró esas pasiones en su praxis profesional diaria, dotándola de una ventaja brutal. Teresa Boyes Hernández no ejerce el derecho de manera aséptica, fría o distante, como la mayoría de sus colegas. Ella lo interpreta, lo dota de vida y de emoción. Utiliza dotes escénicas dignas de una gran actriz dramática y comunica sus argumentos con el instinto afilado de un periodista de sucesos, buscando el titular, el impacto. Entendió que, en la sala de juicios como en el teatro, gana quien mejor cuenta la historia, quien mejor manipula las emociones del jurado o del juez con maestría y sin escrúpulos. Esa fue su primera gran revelación.
Hay un momento, un instante, congelado en el tiempo, que define su destino con una claridad que asusta y predice su futuro. Ocurrió en su primer año de universidad, en el año 1990. Imagina la escena. Una joven estudiante, rodeada de libros y compañeros nerviosos, se encuentra de frente con una cámara de televisión que estaba encuestando a los alumnos sobre sus aspiraciones. La mayoría se habría escondido o habría dado una respuesta tímida, llena de incertidumbre. Teresa no. Ella miró al objetivo como si fuera un espejo mágico, con una seguridad pasmosa que ya anunciaba su carácter y profetizó su propio futuro. Dijo con convicción, con una claridad que helaba la sangre: «Voy a ser la abogada de los famosos». Esa frase retumbó como una sentencia, no fue una broma, ni una anécdota de juventud para reírse años después. Esa declaración constituyó la primera piedra de una marca personal, cuidadosamente construida. Ladrillo a ladrillo, escándalo a escándalo. Teresa ya sabía entonces lo que quería, lo que anhelaba más que nada. No quería anonimato. Quería que su nombre estuviera en boca de todos. Quería la atención total. Su especialización posterior en derecho al honor, la intimidad y la propia imagen no fue una casualidad del destino ni una elección académica al azar, sino una decisión calculada. Fue la herramienta técnica necesaria, el arma que necesitaba forjar para operar en el nicho de mercado que ella misma había visualizado en sus sueños más ambiciosos. Entendió que para las celebridades su vida privada es su activo más valioso, más que sus casas o sus joyas, y ella iba a ser la guardiana de esos secretos, o la verdugo que los expusiera, según le conviniera estratégicamente. La primera etapa de la carrera de Teresa Boyes Hernández se caracteriza por una búsqueda activa, casi depredadora, de casos que le otorgaran visibilidad nacional e inmediata. A diferencia de los bufetes tradicionales, esos despachos oscuros que operan bajo la discreción y el silencio, Boyes Hernández entendió algo fundamental sobre el ecosistema español de los años 90 y 2000. Comprendió que la fama del abogado no era un lastre, sino un factor de disuasión y una herramienta de negociación brutal que le daba una ventaja inigualable. Si el abogado es famoso, el contrario tiene miedo. Esta fue su máxima y su gran descubrimiento. Teresa no esperó a que los clientes llegaran a su puerta, atraídos por su reputación. Ella salió a cazar. Sabía que necesitaba un caso, uno solo, que la catapultara a la estratosfera mediática, un caso que hiciera que toda España se girara a mirarla con asombro. Y lo encontró en el lugar donde se cuecen los dramas más amargos, en un divorcio tormentoso y mediático. Si sientes que estas historias desvelan verdades que pocos se atreven a contar y te atrapan con la misma fuerza que la gravedad de una estrella, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras impactantes revelaciones. Juntos desenterraremos los secretos más oscuros de la élite. El caso que catapultó a Teresa Boyes Hernández a la primera línea del debate público, el que la sacó del anonimato para siempre, fue la defensa de Natalia Álvarez en su contencioso de divorcio contra el torero Rafi Camino. Tienes que ponerte en situación. En aquella época, los toreros eran figuras intocables, héroes nacionales, símbolos de virilidad y tradición, con un poder social incuestionable. Enfrentarse a uno de ellos era un suicidio social, una locura que nadie en su sano juicio habría cometido. Pero Teresa no solo se enfrentó, fue a la guerra con un cuchillo entre los dientes y una sed insaciable de victoria. Este litigio estableció lo que podríamos llamar el modus operandi de Boyes Hernández, una marca registrada de su genio. Fue el nacimiento de su estilo, una defensa total que no distinguía entre las paredes acolchadas de un juzgado de familia y los focos cegadores de un plató de televisión. Para Teresa, todo era el mismo campo de batalla, y cada declaración, cada aparición, un movimiento estratégico. En este conflicto no se limitó a redactar demandas aburridas o a presentar escritos técnicos sin alma. Se convirtió en la voz, el escudo y la espada de su clienta en los medios de comunicación con una ferocidad pocas veces vista. Sus intervenciones fueron descritas por la prensa de la época como devastadoras, dejando a su oponente sin un lugar donde esconderse. Imagínate encender la televisión y ver a esta abogada, joven, atractiva y con una lengua afilada como un bisturí,
destrozando la imagen del diestro sin piedad, exhibiendo sus fallos ante millones. Lo dejaba, literalmente, a la altura del betún, sin posibilidad de réplica. Teresa no tenía filtros. Utilizó las entrevistas, las exclusivas y los debates para narrar con todo lujo de detalles las supuestas injusticias sufridas por Natalia Álvarez, movilizando a la audiencia. Fue una estrategia maestra de manipulación emocional. Movilizó la empatía del público femenino, pintando a Natalia como la víctima de un sistema machista y al torero como el villano de la película, el ogro a batir. Presionó al entorno del diestro hasta asfixiarlo, sin darle tregua. Cada vez que Rafi Camino intentaba respirar, Teresa estaba allí, en una revista o en un programa, apretando más la soga con nuevas declaraciones, con nuevas revelaciones que lo dejaban en evidencia. Este caso validó su hipótesis universitaria, su visión temprana del futuro. Demostró que tenía razón cuando dijo que sería la abogada de los famosos, porque entendió su mecanismo más profundo. Confirmó que la defensa de una celebridad requiere gestionar su reputación en tiempo real, minuto a minuto. No basta con ganar el juicio años después. Hay que ganar el relato hoy, en la mente de la gente, antes de que el daño sea irreparable. Antes de que nos adentremos más en el torbellino de su carrera y los conflictos que forjaron su leyenda, cuéntame en los comentarios. ¿Recordabas este caso que sacudió los cimientos de la farándula española? ¿Crees que la presión mediática debería influir de esta manera en los procesos judiciales o es una distorsión peligrosa de la justicia? Quiero leer tu opinión. A partir de este éxito rotundo, de esta carnicería mediática que dejó al torero con la imagen por los suelos, su cartera de clientes explotó de manera exponencial. De repente, todos querían a la abogada que no tenía miedo, a la que se atrevía a desafiar a los intocables. Su nombre empezó a sonar en las fiestas más exclusivas de Madrid y Marbella, los epicentros del poder y el glamour en España. Figuras de la talla de Bárbara Rey, Isabel Preisler y Tony Salazar acudieron a ella en busca de su magia, de su audacia. Sabían que Teresa no se andaba con chiquitas, que no tenía reparos en ir a por todas. Su bufete se convirtió en un centro de operaciones de alto nivel, una sala de guerra donde se litigaban delitos contra el honor, pero donde también, y esto es clave, se gestionaban crisis de imagen, se salvaban reputaciones a punto de colapsar. Teresa se consolidó no solo como una experta legal, sino como una fixer, una solucionadora de problemas para la élite, una maga de la reputación. Si tenías un cadáver en el armario o si alguien estaba intentando manchar tu nombre con mentiras o verdades incómodas, llamabas a Teresa. Ella se encargaba de limpiar el desastre, ya fuera con una demanda millonaria que disuadiera a los detractores o con una aparición estelar en televisión que desviara la atención, siempre con una estrategia clara. Se convirtió en un estatus en sí misma, dentro de la crónica social española, una figura omnipresente y temida, un icono de poder. Pero la fama es una droga peligrosa, una serpiente que te envuelve lentamente. Teresa acababa de probar la primera dosis, la que te engancha sin remedio. Lo que ella no sabía en ese momento, mientras disfrutaba de los flashes y las portadas, es que el destino le tenía preparada una prueba mucho más oscura, una prueba que no tendría que ver con divorcios de toreros, sino con el poder real, con el dinero viejo y sucio, y con un hombre que se creía por encima del bien y del mal, inmune a las leyes de los hombres. Si los primeros casos le dieron la fama y el dinero que tanto ansiaba, la relación que estaba a punto de entablar con la familia Ruiz Mateos le otorgaría una densidad histórica y una complejidad dramática que la marcaría de por vida, que cambiaría su percepción del mundo. Este capítulo que vamos a abrir ahora es fundamental. Tienes que prestar mucha atención, porque aquí se entrelazan el acoso sexual, la lucha desesperada por la identidad biológica y la persecución de delitos económicos a una escala que marea y deshumaniza. La narrativa popular, los chismes de pasillo, a menudo han intentado, de manera totalmente errónea y malintencionada, vincular sentimentalmente a Teresa Boye Hernández con José María Ruiz Mateos padre, alimentando el morbo. La gente adora inventar historias de amor entre el poder y la belleza, entre el diablo y la sirena. Pero la realidad expuesta por la letrada es mucho más cruda, más fea y más dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. Describe una dinámica de poder abusiva, situaciones que harían vomitar a cualquiera que tenga un mínimo de decencia y moral.
Teresa ha sido tajante, cortante como el hielo al desmentir cualquier historia de amor con el empresario, que la vinculase sentimentalmente a él. En su lugar, ha relatado episodios de insinuación no deseada, momentos donde se sintió acorralada y tratada como un objeto, como una pieza más en su juego de poder. Pero hubo un incidente, uno en particular, que destaca por su grotesca naturaleza y que sirve para ilustrar perfectamente la catadura moral del personaje al que se enfrentaba, revelando su verdadera esencia. Quiero que te imagines la situación con todo detalle, con la crudeza de lo vivido. Teresa, una profesional respetada, acude a una reunión de trabajo con José María Ruiz Mateos. Va preparada para hablar de estrategias, de leyes, de defensa, como una abogada ejemplar. Llama a la puerta esperando ser recibida en un despacho o en un salón como en cualquier encuentro profesional. Pero cuando la puerta se abre, la realidad la golpea en la cara con la fuerza de un puñetazo. José María Ruiz Mateos le abrió la puerta vistiendo únicamente un albornoz. Un simple albornoz que cubría poco. Pero lo peor no era la prenda en sí, lo peor fue la certeza inmediata, visual y visceral de que debajo de esa tela no llevaba nada, absolutamente nada, buscando provocar. Imagina el silencio incómodo, cargado de tensión, la mirada lasciva de él, la sensación de vulnerabilidad de ella, atrapada. Esa exhibición no fue un desliz, no fue un accidente, fue un acto calculado, una muestra de poder intimidatoria. Teresa lo interpretó y lo denunció años después, como lo que realmente fue, una situación de acoso intimidatorio, una agresión silenciosa a su dignidad. Me abrió la puerta con un albornoz y nada debajo, confesaría Teresa con una mezcla de asco y rabia, reviviendo el momento. Lejos de ser un coqueteo, fue una demostración de poder. Él le estaba diciendo, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y tú no puedes hacer nada para impedirlo. Este episodio es crucial, tienes que guardarlo en tu memoria, porque es la llave para entender la animadversión posterior, la venganza que se cocinaría a fuego lento. Explica la falta de lealtad emocional hacia el clan que Teresa demostraría más tarde con su implacable defensa de Adela Montes de Oca. Ella conoció de primera mano, en su propia carne, la impunidad con la que operaba el patriarca de Rumasa, un hombre que se creía un dios. Dio al monstruo a los ojos y el monstruo le sonrió en albornoz. Eso no se olvida, eso se guarda, se fermenta y se convierte en combustible para la venganza más fría. Porque la venganza de Teresa no sería inmediata, no sería impulsiva, pero sería terrible y devastadora. Años después, ese recuerdo alimentaría su determinación para defender a una de las víctimas olvidadas de ese mismo hombre, una víctima que clamaba por algo tan básico como un apellido, una identidad. Pero antes de llegar a esa guerra biológica, Teresa tuvo que endurecerse aún más, tuvo que forjar su carácter de acero. La abogacía, tal y como ella la practicaba, no era un trabajo de oficina de 9 a 5, un horario monótono y sin alicientes. Era una inmersión total en las vidas de sus clientes, una entrega sin límites. Y cuando te sumerges tanto en la oscuridad ajena, a veces la oscuridad se te pega a la piel, te contamina lentamente. Teresa empezó a ver cómo su vida personal se desdibujaba, cómo las fronteras entre la abogada y el personaje televisivo empezaron a borrarse, a confundirse peligrosamente. ¿La Teresa que hablaba en los platós era la mujer real o era el personaje que había creado para protegerse, una máscara perfecta? La línea era cada vez más fina y el público, ese monstruo insaciable del que te hablaba al principio, quería más, quería devorarla. No les bastaba con verla ganar casos, querían verla sufrir, querían verla reír, querían verla vivir en directo. Y Teresa, adicta a la adrenalina de la atención, les dio todo lo que pedían, sin reservas. Se convirtió en un rostro habitual en las tertulias, un personaje imprescindible. Opinar de todo se convirtió en su segundo trabajo, un trabajo extenuante. Política, sociedad, corazón, no había tema que se le resistiera, no había opinión que no vertiera con su verbo afilado. Pero esta sobreexposición tiene un precio, un peaje muy alto que tarde o temprano hay que pagar. Cuando hablas demasiado, cuando estás siempre bajo el foco, tarde o temprano cometes un error, un desliz fatal. Y Teresa, por muy estratega que fuera, no es infalible.
Pero antes de que llegaran los grandes errores y las caídas a los infiernos de la ansiedad, Teresa tenía que librar la madre de todas las batallas legales, una batalla que implicaría desenterrar a los muertos, literalmente para encontrar la verdad. El caso de los Ruiz Mateos estaba lejos de terminar con ese encuentro en Albornoz. De hecho, eso solo fue el prólogo de una guerra que duraría años y que pondría a prueba la resistencia mental y física de Teresa hasta el límite, hasta la extenuación. Imagina tener en contra una de las familias más numerosas y mediáticas de España, un clan con tentáculos en todos los ámbitos. Imagina que esa familia tiene recursos ilimitados, contactos poderosos y una falta absoluta de escrúpulos. Y ahora imagina que tú eres la única persona que se atreve a plantarles cara, armada solo con tu conocimiento de la ley y tu capacidad para manipular a la prensa a tu favor. Eso es lo que Teresa decidió hacer. Un acto de valentía y locura a partes iguales. No fue una decisión fácil. Sabía que se metía en la boca del lobo. Sabía que iban a ir a por ella con todo lo que tenían. Pero el recuerdo de aquel Albornoz, de aquella humillación silenciosa, la empujaba hacia adelante, alimentaba su fuego interior. No era solo justicia para su futura cliente, era una cuestión personal. Era demostrar que nadie, por muy poderoso que fuera, podía intimidar a Teresa Boyes Hernández y salir impune. Y así, con la espada en alto y la mirada fija en el horizonte, Teresa se preparó para el siguiente capítulo de su vida. Un capítulo donde los muertos hablarían, donde las pruebas de ADN valdrían más que el oro y donde las traiciones estarían a la orden del día, más allá de la imaginación. Pero eso, querido espectador, es una historia que requiere su propio espacio, su propia respiración, porque lo que viene a continuación es tan denso, tan cargado de giros dramáticos, de intrigas y de dolor, que no podemos apresurarnos. La transformación de Teresa estaba completa. La estudiante insegura había muerto, la abogada tímida nunca existió. Ahora solo quedaba la letrada mediática, la mujer que había aprendido a convertir el dolor en audiencia y la justicia en espectáculo, en una obra de teatro sin fin. Estaba lista para el gran salto, para enfrentarse a los gigantes y verlos caer. Pero en su ascenso hacia la cima no se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies, ese escenario que tanto dominaba, empezaba a resquebrajarse, amenazando con devorarla. Retomamos la historia justo donde la dejamos, con el eco de aquel portazo tras el incidente del Albornoz, aún resonando en la memoria de Teresa Boyes Hernández, una afrenta personal que forjaría su determinación. Pero el tiempo pasa y la muerte, como siempre, llega para todos. El patriarca José María Ruiz Mateos falleció, y con su muerte muchos pensaron que los secretos se irían a la tumba con él, silenciados para siempre, pero qué equivocados estaban. No contaban con que Teresa Boyes Hernández estaba esperando en la orilla, armada y lista para asaltar el castillo, con una sed de justicia que también era una venganza. Tras el funeral, cuando el luto oficial aún cubría a la familia con un velo de hipocresía, apareció una figura desde las sombras, reclamando su lugar. Se llamaba Adela Montes de Oca, una mujer estadounidense que llevaba toda su vida cargando con una verdad a medias, una carga pesada y dolorosa. Ella aseguraba ser la hija biológica del empresario, una afirmación que parecía descabellada para muchos, pero clara para Teresa. Claro, decirlo es fácil, pero demostrarlo ante una de las familias más poderosas y blindadas de España es una misión suicida, una batalla que pocos se atreverían a librar. Para Teresa, asumir la representación legal de Adela no era meramente un trámite burocrático de registro civil, era algo personal, una cuestión de dignidad y de justicia poética. Era un asalto directo a la línea de flotación financiera y moral de la familia Ruiz Mateos, una oportunidad de desvelar su verdadera cara. Era la oportunidad de mirar a los ojos a los hijos de aquel hombre que la había humillado y decirles: la verdad va a salir, os guste o no, y no podréis detenerla. El proceso de filiación se convirtió rápidamente en una guerra de trincheras, una lucha en el barro, llena de suciedad y juego sucio que te helaría la sangre. Teresa tuvo que enfrentarse a la oposición frontal, casi violenta, de los hijos varones de Ruiz Mateos, quienes no escatimaron en medios. Ellos intentaron por todos los medios bloquear el acceso a la verdad. Se negaban a las pruebas, ponían trabas legales sin fin e intentaban deslegitimar a Adela, tratándola como una oportunista que buscaba fama y dinero fácil.
pero subestimaron la tenacidad inquebrantable de Teresa, su astucia y su determinación. Ella sabía que las palabras se las lleva el viento, pero la biología no miente, la verdad genética es irrefutable. La estrategia de la abogada fue implacable, casi cruel en su eficacia, llevando al límite los límites de la ley. Si los vivos no querían hablar, los muertos lo harían. Fue su sentencia. Teresa forzó una medida extrema, una decisión que pone los pelos de punta solo de pensarla. La exhumación del cadáver del patriarca, una profanación legal que removería los cimientos de la familia. Quiero que visualices esa escena con todo su dramatismo. Un cementerio, el frío de la mañana calando los huesos, operarios rompiendo el mármol de la tumba, abriendo la tierra para sacar los restos de un hombre que en vida se creyó un dios. Teresa estaba allí, metafóricamente, dirigiendo la operación con su mirada implacable, como un general en el campo de batalla. Fue una profanación legal necesaria para obtener las muestras biológicas, la única vía para desvelar una verdad oculta por años. Demostró que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias sin importarle el tabú de la muerte ni el respeto fingido de la familia, que no era más que una fachada. El resultado del laboratorio cayó como una bomba atómica sobre el clan Ruiz Mateos, explotando en 1000 pedazos su impunidad. El análisis de ADN confirmó la paternidad con una probabilidad del 99,9%. Adela no mentía. Adela era sangre de su sangre, un lazo inquebrantable que la familia intentó borrar. Se convirtió oficialmente en la hija número 14, un título que venía con derechos y responsabilidades. Fue una victoria total para Teresa, un jaque mate que dejó a los hermanos Ruiz Mateos mudos y humillados ante la opinión pública, sin argumentos. Pero si pensabas que esto terminaba con un apellido y un abrazo familiar, es que no conoces a Teresa Boyes Hernández, ni la implacable lógica del dinero. Con la filiación demostrada, el conflicto mutó. Dejó de ser biológico para convertirse en lo que realmente importaba desde el principio: económico, porque ser hija significa tener derechos hereditarios, y esa era la verdadera mina de oro que se había abierto. Y aquí es donde Teresa soltó la bestia, lanzando una ofensiva mediática que hizo temblar los cimientos financieros del país. Denunció a los 4 vientos que la familia Ruiz Mateos no estaba arruinada, como querían hacer creer al mundo para evadir responsabilidades. Afirmó que ocultaban una fortuna colosal, un tesoro incalculable. Estamos hablando de una cifra que Teresa estimó en 5.000 millones de euros. 5.000 millones, escríbelo en tu mente, es una cantidad de dinero que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Según la abogada, este tesoro estaba distribuido en paraísos fiscales, oculto tras una red compleja de testaferros internacionales y sociedades pantalla, diseñadas con diabólica precisión para burlar a la justicia. Esta afirmación provocó una reacción furibunda del clan, que se sintió acorralado. Los hijos de Ruiz Mateos, que ya estaban atrapados por múltiples causas judiciales, por el escándalo de Nueva Rumasa y por las estafas a miles de inversores, vieron en Teresa una amenaza existencial, un muro infranqueable. Si ella encontraba el dinero, se les acababa el juego, la farsa de su pobreza se desmoronaría. Así que decidieron atacar a la yugular con la desesperación de quien lo pierde todo. Interpusieron una querella criminal contra Teresa Boyes Hernández, acusándola de injurias y calumnias graves, con el objetivo de silenciarla. Dijeron que sus afirmaciones eran temerarias, que eran mentiras fabricadas con malicia para dañar su honor, la última posesión que les quedaba. Intentaron usar el sistema judicial para silenciarla, para asustarla, para que cerrara la boca y dejara de buscar el dinero, para que abandonara su misión. Pero la respuesta de Teresa fue de antología, un manual de cómo usar la adversidad a tu favor. Lejos de amedrentarse, lejos de esconderse como una fugitiva, utilizó la propia querella como plataforma para denunciar la hipocresía de la familia, desenmascarándolos ante el mundo. En declaraciones a la prensa, miró a cámara y dijo una frase que resume su carácter indomable: «Son los Ruiz Mateos los que me tienen miedo a mí». Argumentó que la querella era un intento patético de cercenar su libertad de expresión y su derecho de defensa como letrada de Adela, un ataque a los pilares de la justicia.
Señaló la ironía suprema de ser demandada por personas que acumulaban fianzas por responsabilidad civil superiores a los 500 millones de euros, personas que entraban y salían de prisión como quien entra y sale de su casa, con total impunidad. Teresa predijo con exactitud quirúrgica la estrategia de los hermanos en los juicios, demostrando su conocimiento profundo de sus tácticas. Advirtió que impugnarían todas las pruebas, que no se presentarían a las vistas, que harían lo imposible por dilatar el proceso hasta el infinito, con una astucia malévola. Calificó su comportamiento de conducta temeraria y acertó en todo, demostrando una vez más su visión. Finalmente, su defensa no solo logró el apellido para su cliente, el derecho a su identidad, sino que expuso aún más las contradicciones y las vergüenzas de un clan que se desmoronaba como un castillo de arena. Aquí quiero hacer una pausa dramática y lanzarte una pregunta directa, porque necesito saber qué piensas. Viendo cómo Teresa tuvo que llegar a desenterrar un cadáver para probar una verdad que la familia negaba con obstinación, ¿crees que la herencia y el dinero son capaces de romper cualquier vínculo de sangre y convertir a hermanos en enemigos mortales? ¿O piensas que en el fondo todo esto es solo un show para las cámaras? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Mientras libraba esta guerra titánica contra los Ruiz Mateos, Teresa Boyes Hernández se vio envuelta en otro conflicto, uno muy diferente, menos financiero, pero mucho más doloroso a nivel personal. Un conflicto que rozó el surrealismo y que nos muestra la cara más traicionera de la televisión, esa que te encumbra para luego destrozarte. Hablo de su ruptura con la modelo Alba Carrillo, una relación que pasó del amor a la guerra. Para entender el dolor de esta historia tienes que entender la relación previa, el nivel de confianza y cercanía que existía. Inicialmente, Teresa fue contratada para gestionar el divorcio de Alba con el tenista Feliciano López, un proceso ya de por sí mediático. Pero aquello trascendió rápidamente lo profesional. No eran solo abogada y clienta, eran amigas, confidentes, casi hermanas. Se las veía juntas en eventos sociales, riendo, compartiendo secretos, una imagen de unidad inquebrantable. Teresa defendía a la modelo con una vehemencia que iba mucho más allá del deber. Actuaba casi como una madrina mediática, protegiéndola de los ataques, justificando sus salidas de tono más polémicas. Teresa puso su prestigio, su cara y su nombre al servicio de Alba, sin dudarlo, invirtiendo en ella todo su capital de influencia. Sin embargo, todo cambió cuando Alba entró en el reality show Supervivientes, un caldo de cultivo para la traición y la mentira. La distancia y las cámaras, a veces, revelan la verdadera naturaleza de las personas, esas que se esconden tras las máscaras. A su regreso de Honduras, algo se había podrido en la relación, algo oscuro y perverso había empezado a crecer. Alba y su madre, Lucía Pariente, comenzaron a criticar públicamente la gestión de Teresa, en un acto de ingratitud que dejó a muchos boquiabiertos. Empezaron a sugerir, con esa maldad sutil que tanto daño hace, que la abogada buscaba demasiado protagonismo, que se aprovechaba de la fama de Alba para su propio beneficio, una puñalada trapera. Teresa, que se había dejado la piel defendiéndolas mientras ellas estaban en una isla desierta, no podía dar crédito a lo que escuchaba. Sentía la puñalada en la espalda, fría y profunda, traicionada por aquellos a quienes había protegido. La tensión estalló en agosto del año 2017, marcando un antes y un después. Teresa, sintiendo que su reputación, lo más sagrado que tiene un abogado, estaba siendo manchada por las insinuaciones de su propia clienta, tomó una decisión drástica, una que muy pocos se atreverían a tomar. Renunció a la defensa de Alba Carrillo en directo en un programa de televisión, un acto de declaración pública de independencia. Fue un momento de televisión pura, de alto voltaje dramático. Teresa, seria, dolida, pero firme como una roca, dijo ante millones de espectadores: «No me compensa defenderla bajo ningún concepto. En el momento en el que se está tocando mi imagen pública, renuncio a llevar todas las cuestiones legales». Fue un portazo en la cara, una declaración de independencia, rotunda y sin marcha atrás. Pero si creías que esto quedaba en una simple ruptura profesional, agárrate, porque el conflicto descendió a terrenos esperpénticos, rozando el absurdo. De repente empezaron a surgir rumores alimentados desde el entorno de Carrillo sobre supuestas prácticas esotéricas. Sí, lo has oído bien, brujería. Se acusó a Teresa Boyes Hernández, una abogada seria de la Audiencia Nacional, de tener un amigo brujo, una acusación ridícula que buscaba deslegitimarla. Se dijo
que había amenazado con echar un mal de ojo a Alba y a su madre, un nivel de delirio que parecía sacado de una película de terror de serie B. Imagínate el nivel de la difamación. Intentaron destruir su credibilidad no atacando su trabajo legal, sino pintándola como una especie de hechicera vengativa, una caricatura grotesca. Teresa tuvo que salir al paso de estas acusaciones ridículas, defendiendo su honor con uñas y dientes. Tuvo que mostrar mensajes privados en televisión, mensajes donde la propia Alba Carrillo admitía que todo era mentira, que todo había sido un invento para hacer daño. Teresa relató llamadas en las que la modelo, llorando, le pedía perdón por todo el daño causado, arrepentida. Fue humillante tener que defenderse de algo tan absurdo, tan degradante, pero necesario para limpiar su nombre y recuperar su reputación. En el plano económico, la ruptura también dejó secuelas amargas y deudas pendientes. Teresa reveló que Carrillo mantenía deudas de honorarios con su despacho, no le había pagado por sus servicios profesionales. Pero Teresa, en un gesto que demuestra su deseo de cerrar definitivamente ese capítulo tóxico y pasar página, decidió hacer algo inesperado y sorprendente. Decidió condonar parte de la deuda, perdonó el dinero, una muestra de su fuerza interior. Declaró públicamente: prefería perdonarle esa parte y así poder salir de esta polémica. Pagó por su libertad, pagó por su paz mental, dejando atrás ese veneno. La sentencia final de Teresa sobre esa relación fue lapidaria, una frase que cierra cualquier puerta al pasado y a la reconciliación. No volvemos a ser amigas, prefiero que cada una haga su vida, sentenció con firmeza. Así terminó una de las alianzas más mediáticas de la televisión, entre traiciones, deudas y acusaciones de magia negra. Teresa aprendió una lección valiosa y dolorosa. En el mundo del espectáculo, la lealtad es un bien escaso, casi inexistente. Y a veces la persona a la que defiendes es la que termina clavándote el puñal más profundo, aquella que te destroza el alma. Pero estas batallas, tanto la de los Ruiz Mateos como la de Alba Carrillo, aunque duras y agotadoras, se libraron contra enemigos externos, contra fuerzas visibles. Teresa siempre supo quiénes eran los malos, los antagonistas de su historia. Sin embargo, el destino le tenía reservada una prueba mucho más difícil, una prueba donde el enemigo no sería un empresario corrupto ni una modelo desagradecida. El enemigo sería ella misma, sus propias palabras y finalmente su propia mente, la más cruel de las batallas. La exposición continua en televisión tiene un precio, un coste invisible pero devastador. Es una radiación invisible que te va quemando poco a poco, consumiendo tu esencia. El escrutinio público de cada palabra, de cada gesto, es brutal, implacable. Teresa, habitual de las tertulias políticas y sociales, se sentía cómoda, quizás demasiado cómoda en ese entorno, lo que la llevó a bajar la guardia. Y esa confianza la llevó a protagonizar momentos de alta tensión que pusieron a prueba su capacidad de supervivencia, llevándola al límite. El incidente más grave, el que casi la hunde definitivamente, ocurrió en la televisión pública, en un programa de máxima audiencia. Fue un error verbal, un desliz semántico que se transformó en una tormenta política y social de proporciones épicas. Pero para entender cómo una frase puede destruir una carrera y cómo la mente humana puede quebrarse bajo la presión del acoso real, necesitamos tomar aire, porque lo que viene a continuación es la caída de la mujer fuerte, del icono. Veremos cómo la sociedad la juzgó sin piedad por un comentario desafortunado sobre el nazismo, arrastrándola por el fango. Y lo más aterrador, cómo dos personas de su máxima confianza convirtieron su vida privada en una película de terror que la llevó directa a la sala de urgencias de un hospital, al borde del abismo. Estábamos hablando del peligro de la sobreexposición, de cómo la televisión te seduce para luego devorarte sin piedad. Teresa Boyes Hernández caminaba por los platós como si fuera la dueña del mundo, opinando de todo y de todos con una autoridad inquebrantable. Pero la confianza es traicionera, te da una falsa sensación de seguridad para luego apuñalarte por la espalda. Un día, en el programa Amigas y Conocidas de la televisión pública, Teresa cometió el error que sus enemigos estaban esperando, el desliz fatal que le costaría tan caro. El debate giraba en torno a la ética y la historia, temas densos y peligrosos para tratar a la ligera en un programa de mañana, sin el rigor que merecen. Teresa intentó formular un argumento matizado. Quería hablar de la condición humana.
de cómo incluso en los regímenes más atroces existen individuos capaces de actos técnicos o avances específicos de la dualidad del bien y del mal. Quería citar conceptos filosóficos profundos, quizás la banalidad del mal de Hannah Arendt, pero su boca fue más rápida que su prudencia y pronunció una frase que cayó como una losa de plomo en el estudio. El nazismo tenía cosas buenas. El tiempo se detuvo, el silencio fue absoluto, roto solo por el grito ahogado de la audiencia en sus casas, un grito de indignación y asombro. La presentadora Inés Ballester tuvo que confrontarla en directo, obligándola a rectificar al instante, a aclarar sus palabras. Teresa, visiblemente afectada, intentó explicarse. Intentó decir que se refería a que en todos los sitios hay gente que hace el bien y gente que hace el mal, matizando su punto. Pero el daño ya estaba hecho. La frase estaba dicha, grabada para siempre en la memoria colectiva. La reacción en redes sociales fue un tsunami de odio, una ola gigantesca que la arrastró. Fue acusada de banalizar el Holocausto, de defender lo indefendible, de ser insensible. Teresa tuvo que vivir días de escarnio público, de linchamiento masivo. Tuvo que pedir perdón una y otra vez, aclarando que condenaba el régimen nazi como algo fatal, que no tenía nada bueno en absoluto. Fue una lección de humildad forzada, brutal y necesaria, que la hizo bajar a la tierra. La abogada intocable tuvo que bajar la cabeza y aceptar que, en la guerra de la opinión pública, una sola frase puede borrar 1000 victorias legales, 1000 años de prestigio. Sin embargo, Teresa es una superviviente nata, una guerrera que siempre encuentra la manera de levantarse. A pesar del linchamiento político, demostró que su cerebro legal seguía intacto. Su agudeza mental permanecía inalterable. Cuando España entera contenía el aliento por el suicidio asistido de María José Carrasco a manos de su marido, Ángel Hernández, un caso que conmovió a la nación, Teresa salió a la palestra. Con una frialdad y una precisión admirables, desglosó el Código Penal en directo, revelando sus complejidades. Predijo que el marido no iría a la cárcel, calmando la alarma social con pura pedagogía jurídica, con su conocimiento del derecho. Ahí estaba de nuevo la Teresa brillante, la que conoce la ley mejor que nadie, la que disipa las dudas con su voz. Incluso en casos polémicos recientes, como el de Daniel Alves, no ha dudado en meterse en el barro, en opinar sin reservas. Criticó el perfil de mujer que busca manutención a través de denuncias, hablando de un mundo asqueroso que ella ve en su despacho. Un submundo de intereses ocultos. Sus palabras encendieron al feminismo, pero ella se mantuvo firme, inquebrantable, fiel a su estilo de decir lo que piensa sin filtros, le pese a quien le pese. Pero nada, absolutamente nada de lo que había vivido hasta entonces. La preparó para el verdadero terror. El terror que no viene de un juez ni de un periodista, sino que duerme en tu propia casa, en tu propio equipo. La historia que vas a escuchar ahora parece sacada de un thriller psicológico, pero es la pura realidad de lo que vivió Teresa, un calvario de acoso. Todo comenzó con un gesto de generosidad, una muestra de confianza que se volvería en su contra. Teresa organizó un viaje de incentivos a Estambul para el equipo de su bufete. Quería premiarlas, quería crear lazos, fortalecer el compañerismo. En un acto de confianza absoluta, compartió habitación con una de sus empleadas, sin sospechar el peligro. Lo que debía ser un viaje de placer y compañerismo se transformó en la semilla del mal, el origen de su tormento. Algo se rompió en ese viaje, algo oscuro e irreparable. A su regreso, 2 de sus trabajadoras, esas mujeres en las que Teresa había depositado su confianza y su cariño, se transformaron en sus verdugos, en las causantes de su infierno. Iniciaron una campaña de hostigamiento sistemático que Teresa describiría después como acoso y derribo, una guerra psicológica brutal. No fue una simple disputa laboral por un despido o un sueldo, algo común en cualquier empresa. Fue algo personal, visceral y criminal que cruzó todas las líneas rojas. Las acosadoras cruzaron todas las líneas rojas de la moralidad, sin escrúpulos ni remordimientos. No se limitaron a atacarlas a ella. Fueron a por lo que más duele, a lo más sagrado. Dirigieron amenazas de muerte contra los padres ancianos de Teresa, aterrorizándolos. Amenazaron a su hija, la joya de su vida.
Utilizaron las redes sociales como un arma de destrucción masiva, publicando imágenes privadas, ridiculizando su trabajo, intentando destruir su reputación profesional y personal. Con una saña inexplicable, buscaban anularla, convertirla en polvo. Teresa confesó en televisión, rota de dolor y miedo, que tuvo que cambiar de domicilio, que tuvo que huir de su propia casa. Imagínate la escena. La gran abogada de los famosos huyendo de su propia casa, escondiéndose como una fugitiva porque teme que cumplan sus amenazas. Una imagen desoladora. «Tengo muchísimo miedo», declaró entre lágrimas en directo, rompiendo definitivamente su fachada de mujer de hierro, revelando su vulnerabilidad. «Temo por mi vida». Esas 4 palabras, dichas por alguien con su poder y sus contactos, nos hielan la sangre. Revelaban un estado de indefensión total, una absoluta desesperación. La presión sostenida de este acoso, sumada al estrés acumulado de 30 años de litigios mediáticos y escándalos, tuvo un coste devastador. El cuerpo y la mente de Teresa dijeron basta, se rompieron en 1000 pedazos. Fue diagnosticada con trastorno de pánico y ansiedad crónica, una enfermedad invisible que la consumía por dentro. Teresa decidió hacer pública su condición, no para dar pena, sino para desestigmatizar la fragilidad mental, para dar voz a muchos que sufren en silencio. Explicó ante las cámaras cómo la ansiedad no es estar un poco nervioso, es sentir la muerte, es una experiencia aterradora. Describió cómo se manifestaba físicamente, palpitaciones brutales que le golpeaban el pecho, una presión insoportable. La certeza absoluta de que estaba sufriendo un infarto o un ictus la convencía de que su fin estaba cerca. Relató sus visitas recurrentes a urgencias, entrando en pánico, convencida de que eran sus últimos minutos de vida, solo para que los médicos le dijeran que su corazón estaba sano, que era su mente la que la estaba torturando con crueldad. Lo primero que hay que pensar es que no pasa nada, que es una reacción fisiológica, decía Teresa, intentando convencerse a sí misma y a los espectadores, buscando consuelo. Pero también advirtió que la ansiedad crónica puede llevar a la depresión más oscura, a un abismo del que es difícil salir. Esta etapa humanizó profundamente a Teresa, la acercó al público. Pasó de ser la letrada agresiva a una víctima que usaba su voz para gritar auxilio y pedir protección frente al acoso invisible, una heroína vulnerable. Parecía el final de una carrera brillante, una mujer rota, asustada y enferma, al borde de la aniquilación. Pero si algo nos ha enseñado esta historia, es que Teresa Boyes Hernández nunca se rinde, es una fuerza imparable. Cuando todos pensaban que estaba acabada, el año 2024 marcó el inicio de una nueva era, un renacimiento espectacular que nadie vio venir, una sorpresa mayúscula. Tras superar las crisis de salud y cerrar los frentes judiciales más agresivos, la vida de Teresa dio un giro de 180 grados hacia la estabilidad emocional y, sorprendentemente, hacia el ascenso social definitivo. En el verano de 2024, la crónica social empezó a murmurar, a tejer historias, se la veía acompañada y no de cualquiera. Se la relacionaba con Juan Antonio Pérez Simón, un nombre que resonaba en los círculos de poder. Para que te hagas una idea, no hablamos de un famoso de reality, de una estrella pasajera. Hablamos de un magnate Astur mexicano, socio histórico de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, un verdadero titán económico, un hombre que posee una de las colecciones de arte privado más importantes del planeta, un mecenas de la cultura. Pérez Simón acababa de separarse tras 13 años de relación y ahí estaba Teresa, ocupando un lugar privilegiado en su vida. Inicialmente, intentó ser discreta, hablando de una gran amistad, pidiendo respeto a la prensa, manejando la situación con su habitual astucia. Pero la evidencia era abrumadora, innegable. Se les vio juntos en la fiesta de la Independencia en la Embajada de México. Aparecieron en inauguraciones exclusivas de exposiciones de arte, en los eventos más importantes de la alta sociedad. Y la confirmación final, la imagen que vale más que 1000 palabras, llegó en los premios Princesa de Asturias, un sello de distinción. Allí estaba Teresa, en la alfombra roja, no como abogada trabajando, sino como pareja de uno de los invitados más ilustres, irradiando elegancia y poder. La periodista Beatriz Cortázar confirmó el romance, señalando que se les veía encantados y cogidos de la mano, sin esconder su felicidad. Esta relación ha redefinido por completo el estatus de Teresa, elevándola a un nuevo nivel.
ya no es solo la abogada que defiende a los famosos. Ahora, ella es parte integral de la élite, una figura por derecho propio en la alta sociedad. Ha pasado de pelear en el barro de Sálvame, de los programas más polémicos, a cenar en los salones de la alta cultura y el poder económico global, un ascenso meteórico. Y, a pesar de vivir ahora en un mundo de lujo y arte, de rodearse de la crème, Teresa no ha abandonado la trinchera. Su esencia combativa sigue intacta, sigue activa, sigue siendo abogada, luchando por los más vulnerables. Actualmente se especializa en casos de negligencia médica en cirugía estética, representando a víctimas de la clínica CME que sufrieron lesiones graves, cerrando un círculo de justicia. Esto demuestra que, aunque duerma en sábanas de seda, no ha olvidado su vocación de defender a los vulnerables frente a las corporaciones poderosas, fiel a sus principios, cerrando el círculo con aquella joven que defendió a Natalia Álvarez hace tantos años. La biografía de Teresa Boyes Hernández es mucho más que una carrera legal, mucho más que una serie de pleitos ganados o perdidos. Es un documento vivo sobre la transformación de la justicia en espectáculo, en una era donde la imagen lo es todo. Su carrera anticipó la fusión de géneros que hoy dominan nuestra televisión: el true crime, el debate legal y el reality show, una visión adelantada a su tiempo. Fue pionera en utilizar la presión mediática como una palanca procesal, entendiendo que el honor de un famoso vale más que su cuenta bancaria, que es su activo más valioso. Ha demostrado una resiliencia extrema, sobreviviendo a mafias, a linchamientos ideológicos y a la quiebra de su propia salud mental, una fortaleza inquebrantable. Su vida ilustra el coste personal de la exposición, el precio que se paga por vivir bajo los focos. El mismo sistema que la encumbró fue el que amplificó sus errores y sirvió de plataforma para sus acosadoras, el que casi la destruye. Pero su redención final, su posición actual junto a un magnate y su trabajo continuo sugieren una madurez donde el espectáculo ha dado paso a una influencia más sosegada, pero infinitamente más poderosa. Teresa Boyes Hernández sigue siendo, en esencia, aquella estudiante que prometió ante una cámara ser la abogada de los famosos, con una visión clara de su destino. Lo consiguió, pero en el camino descubrió que la fama es un cliente exigente, uno que cobra unos honorarios vitales muy elevados, y ella ha pagado cada céntimo de esa factura con su propia vida. Gracias por habernos acompañado en este recorrido fascinante por la vida de una mujer única, una figura que rompió moldes y desafió convenciones. Si te ha emocionado este relato, si has sentido la tensión y el drama, recuerda suscribirte ahora mismo al canal Olor a Farándula y no olvides darle a la campanita para no perderte nada, porque historias como esta hay muchas, pero solo nosotros te las contamos así. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora no apartes la vista de la pantalla, porque verás más vídeos del canal que te van a atrapar al instante. Nos vemos en la próxima historia. Eso es todo, amigos.